¿Qué harías si de la noche a la mañana tu ciudad se convirtiera en un campo de guerra? Tanques en las calles, helicópteros sobrevolando las favelas, disparos cruzando el cielo y el sonido de granadas resonando entre las casas. Así despertó Río de Janeiro. Una mega operación con 2.500 policías, decenas de muertos y un enemigo con armamento de guerra. Por 16 horas, Estado y crimen disputaron cada calle, cada rincón, cada azotea. Al final del día, 121 personas estaban muertas y el mundo entero se preguntaba, ¿esto fue una operación policial o una guerra civil? Mientras unos lo llamaban victoria estatal, otros hablaban de masacre. Pero una cosa es segura, Río demostró que Brasil está lejos de ser un país en paz. Y lo que acontecerá después es todavía más aterrador. 1. Postal o campo de guerra. ¿Conoces esa imagen clásica de Río de Janeiro? El Cristo con los brazos abiertos, el sol en Copacabana, la sonrisa de quien cree vivir en uno de los lugares más bellos del planeta. Pero, ¿y si te dijera que este mismo sitio es también uno de los campos de guerra urbana más peligrosos? Parece exagerado, ¿no? En Río, la belleza y el miedo viven en la misma calle, a veces en la misma esquina. Por un lado, el turista tomando agua de coco con vista al pan de azúcar. Por otro, una madre tirándose con su hijo al suelo por una bala perdida. Es la ciudad donde la banda sonora puede ser samba o disparos. Y esta dualidad no es algo reciente. Río siempre ha sido esa postal con grietas, linda de lejos, pero caótica de cerca. Pero recientemente, esa grieta se hizo cráter, pues una mega operación policial convirtió la ciudad en campo de guerra. Fueron 2.500 agentes, helicópteros sobrevolando, drones en el aire, autobuses quemados y cientos de muertos y heridos. La escena que detiene a los noticieros internacionales y los hace preguntar, ¿qué pasa en Río de Janeiro? Mientras el mundo se asombraba, los residentes solo suspiraban. Un día más en el paraíso, porque para quien vive en las comunidades, la guerra nunca paró. Solo cambia el lado que dispara. ¿Y lo más curioso? Río es una ciudad que lo es todo a la vez, lujo y miseria, fe y desesperación, postal y cementerio. El mismo helicóptero que filma el atardecer para la telenovela es el que sobrevuela el tiroteo al otro lado del puente. El problema es que ahora el contraste se volvió imposible de ignorar. El 28 de octubre, Río amaneció diferente, con el estruendo de las granadas en lugar del canto de los pájaros y las noticias globales revelando lo que la ciudad ha ocultado por décadas. Que detrás de la postal existe un campo de batalla que nunca salió del aire. Y así empieza nuestra historia, el día en que Río de Janeiro se paró. 2. La mayor operación de la historia. Martes, 28 de octubre. El sol aún no había salido del todo y Río de Janeiro despertaba cercado. En las zonas norte de Penha y Alemão, 2.500 agentes, entre policías civiles y militares, se posicionaban como si estuvieran a punto de invadir un territorio enemigo. Y lo estaban. El objetivo era el Comando Vermelho, una de las facciones más antiguas y poderosas del país. La misión, arrestar jefes, contener la expansión y recuperar el control de un área que, hace mucho, ya no es del Estado, sino del miedo. La operación se inició de madrugada. Drones, helicópteros, blindados, disparos por todos lados. Residentes despertaban con explosiones, buscando refugio bajo la cama, en baños o tras neveras. Sonido de guerra resonando en barrio residencial. Corrimos a la parte de la casa donde no llegan los disparos. Sonaron granadas, disparos, era como una guerra, dijo temblorosa una vecina. Las primeras horas, el tiroteo fue tan intenso que ni las ambulancias subían el cerro. Los niños no fueron a la escuela. Familias enteras atrapadas en sus casas, rezando para no convertirse en estadística. El escenario era surrealista. Autobuses ardían bloqueando calles, helicópteros surcando el cielo, y el seco sonido de fusiles se mezclaba con la desesperación de quienes solo querían sobrevivir el día. Fueron 16 horas de enfrentamiento directo, el mayor en la historia reciente de Río. La policía decía que el objetivo era localizar y arrestar a los traficantes, pero el Comando Vermelho respondió con todo lo que tenía. Montó barricadas, atacó con drones improvisados y sembró el pánico por la ciudad. En varios puntos de Río,
Robaron autobuses para distraer a las fuerzas de seguridad, como si el caos se hubiera vuelto estrategia. Mientras, el gobernador Castro anunciaba que el Estado estaba en guerra contra el narcoterrorismo. Y ese día, la frase dejó de ser metáfora. Para muchos, era solo otra operación. Pero para quienes allí viven, fue el día en que Río se volvió zona de guerra, con soldados de ambos lados, disparos cruzados y una pregunta que nadie osó responder. ¿Quién puede seguir viviendo en un lugar así y llamarlo hogar? 3. La táctica del muro, la ingeniería de la operación. Mientras la balacera se extendía en Pena y Alemão, un grupo avanzaba sigilosamente por la Serra da Misericordia, área de selva que las divide. Allí, lejos de cámaras y ruido, el BOPE aplicó una estrategia inédita. El muro del BOPE, el plan parecía de guerra moderna. La idea era ocupar la parte alta de la sierra y formar un muro humano, una línea de contención de policías de élite, empujando a los criminales hacia la selva y alejándolos de las zonas habitadas. Así, el combate sería donde no hubiese civiles. En teoría, menos muertes inocentes. En la práctica, una cacería en terreno hostil. El comandante de la operación describió la escena como una pinza. Empujamos a los delincuentes al área de contacto, en la selva. Nuestra prioridad era proteger a los vecinos. Pero la Serra da Misericordia no es un lugar cualquiera. Es el laberinto ideal para quien huyó de incursiones policiales. Los traficantes conocen cada atajo, cada sendero, cada escondite. Y allí, entre árboles y silencio, el enfrentamiento fue brutal. Los equipos avanzaban centímetro a centímetro, con apoyo de drones y helicópteros, mientras los criminales usaban ropa de camuflaje y se dispersaban por la vegetación. Entre el fuego, explotaban granadas y las cámaras térmicas de drones mostraban figuras corriendo en la selva, como si Río fuera un campo de batalla digital. La estrategia del muro funcionó en parte. Los criminales fueron aislados, pero el precio fue alto. Decenas de cuerpos quedaron en el camino, muchos con uniformes falsos y armamento de guerra. Parecía que el Estado había recuperado territorio, pero a costa de un trozo del alma de la ciudad. Al descender quedaron las marcas de la madrugada, casquillos de fusil dispersos, árboles con ráfagas, granadas sin explotar. Y el silencio, ese tipo de silencio pesado que solo existe después de una guerra. El muro del BOPE se convirtió en titular, elogiado por la estrategia y criticado por la carnicería. Pero una cosa nadie podía negar. Río acababa de ver una operación policial nueva, con inteligencia, tecnología y un rastro de pólvora y preguntas en el aire. 4. Guerra tecnológica, drones, helicópteros, caos. Lo que antes era un tiroteo de fusiles ahora adquirió una nueva dimensión. El cielo de Río se hizo parte del campo de batalla. Por primera vez, una operación de este calibre empleó drones de última generación como ojos invisibles de la policía, divisando calor humano en la selva, detectando movimiento tras muros y transmitiendo todo en tiempo real a los equipos en tierra. En Niterói, el grupo aeromóvil de la PM monitoreaba todo. Más de 50 drones equipados con cámaras térmicas, visión nocturna y sensores de largo alcance. Parecía que Río era un tablero de videojuego, solo que cada punto de luz era una vida en riesgo. El dron tiene un efecto sigiloso, explicaba el jefe de la operación. Sirve para vigilar, reconocer y orientar a los equipos sin exponer a los policías. Y realmente funcionó. Las imágenes aéreas exhibían movimientos, armas y hasta criminales ocultos bajo lonas térmicas. La tecnología le daba la ventaja al Estado, pero también cambiaba el tipo de guerra, porque del otro lado, el crimen también estaba aprendiendo a volar. Las investigaciones mostraron que Comando Vermelho estudiaba drones hace 2 años. Primero, para monitorear las tropas en incursiones. Luego, a algo más peligroso, lanzar explosivos. Durante la operación, un objeto en llamas fue lanzado contra los policías. La policía cree que era una granada improvisada, clara señal de que el crimen también evolucionó tecnológicamente. De una disputa territorial a una carrera tecnológica. Mientras el Estado entrenaba pilotos de drones y perfeccionaba la inteligencia artificial, los traficantes aprendían a usar Wi-Fi, nubes y aplicaciones para escapar de la vigilancia.
Era ajedrez moderno y cada jugada costaba vidas reales. Desde lo alto, helicópteros blindados sobrevolaban las favelas con brutal disuasión. El rotor cortando el aire era aviso. El Estado volvió. Pero para los de abajo, ese sonido es ambiguo. Para algunos es señal de seguridad. Para otros presagia otra noche sin dormir. La guerra urbana de Río ahora es una guerra tecnológica, de drones, datos y algoritmos contra la improvisación, el instinto y la geografía de las favelas. Al final, el resultado es el mismo: cuerpos en el suelo y silencio. 5. Ciudad parada, caos y pérdidas. Mientras la guerra se desarrollaba en las laderas, la ciudad de abajo se congelaba. Era como si alguien hubiera puesto en pausa a Río de Janeiro. Las avenidas principales fueron bloqueadas. Más de 100 autobuses y camiones robados sirvieron como barricadas en distintos barrios. Fuego, humo, sirenas. Quien miraba de lejos veía el caos, pero para quien lo vivía, era el fin del mundo en tiempo real. Los supermercados cerraron. Los comerciantes liberaron temprano a sus empleados, y las calles, usualmente con funk, bocinas y risas, solo tenían el seco ruido de las balas perdidas. Uno de esos tiros cruzó la ventana de un gimnasio. Me quemó el glúteo. Entró y salió, dijo una mujer aún en shock. Ella tuvo suerte. Otros no tanta. Al menos 4 civiles y 17 policías resultaron heridos en las primeras horas del enfrentamiento. Uno de ellos, el comisario Bernardo Leal, fue herido en la pierna y acorralado en una casa. Las imágenes muestran a sus compañeros derribando un muro para poder rescatarlo, sacándolo por los callejones bajo intenso tiroteo. Bernardo sobrevivió con la pierna amputada, y aún así fue de los afortunados. Ese mismo día 4 policías murieron en combate. Sargento Eber Carvalho del BOPE era uno de ellos. Salió de casa con uniforme impecable y un mensaje para su esposa. Amor, cuídate. Amor, cuídate. Estoy rezando por ti. Estoy bien, sigue rezando, respondió él. Una hora después, el teléfono enmudeció. Eber fue alcanzado en la cabeza al socorrer a un compañero herido. Su esposa. Él siempre decía que nació para servir. Solo no imaginé que sería hasta el final. El velorio fue en silencio. Solo las palmas rompieron el doloroso homenaje, más que lágrimas. 4 ataúdes con banderas, familias destrozadas, hijos sin entender por qué su padre salvó la ciudad y no regresó a casa. Mientras en redes, la guerra parecía un reality show macabro. Videos de criminales desafiando policías, helicópteros filmando barricadas y gente narrando la desesperación. Todo Río miraba lo que sucedía en Río y nadie sabía realmente quién estaba ganando. Ese día, la capital de la postal se convirtió en una ciudad sitiada. Sin autobuses, sin escuelas, sin paz. Entre el humo y los escombros, una certeza pesada se cernía. Ningún lado salió ileso. 6. El enemigo, el Comando Vermelho. Para entender lo sucedido, hay que saber contra quién luchaba el Estado. Y no es solo narcotráfico. Es una estructura organizada, militarizada, y para muchos, el mayor imperio criminal de Brasil, el Comando Vermelho. El CUT surgió en una cárcel en los 70, cuando presos comunes y políticos intercambiaron conocimientos, unos enseñando tácticas de guerrilla y otros técnicas de supervivencia criminal. El resultado fue una fusión sumamente peligrosa, la ideología y el crimen de la mano. Con el tiempo, lo que empezó como unión contra la represión se hizo un cartel urbano con normas propias, jerarquía y estatuto. Hoy, el Comando Vermelho no es una pandilla, es una empresa del crimen. Tiene jefes, gerentes y soldados exactamente como una corporación. Los jefes controlan el flujo de drogas y armas. Los gerentes manejan las cuentas y órdenes locales. Y los soldados ejecutan a quien desobedece. Edgar Alves de Andrade, Doca, alias Urso, está en la cima de esta pirámide. Es el segundo de la facción, bajo Marcinho Quinto P., quien aún lidera parte del esquema desde una cárcel federal en Mato Grosso do Sul. Doca es quien da las órdenes que resuenan por las favelas, y el eco es fuerte. La policía descubrió mensajes intercambiados en grupos de aplicaciones que parecían manuales de guerra urbana. Hablaban de robos de vehículos, rutas de escape, patrullas,
ejecuciones internas y reparto de ganancias. Todo con frialdad y disciplina. Uno de los nombres más temidos es Carlos da Costa Neves, Gardenal, un gerente que actúa con la frialdad de contable y la crueldad de general. En una conversación interceptada, Gardenal mandó matar a sus propios hombres delante de todos para dar un ejemplo. Para que nadie olvide quién manda, decía el mensaje. Otro nombre, Pedro Paulo Guedes, alias Bala, comparte el control del tráfico y da órdenes sobre armas y drones. También está Juan Breno Malta Gómez, BMW, jefe de los sicarios del Seguito, que expandió el territorio a Jacarepaguá. Él ordenó brutales torturas a quienes traicionaron al comando, incluyendo a una mujer en una bañera con hielo. Estas escenas, aunque ficticias, son reales. Muestran cómo Río llegó a un punto donde el crimen opera como un ejército paralelo, con jerarquía, tecnología y código de conducta. Mientras el resto debate política, esta organización controla barrios, cobra impuestos, impone toques de queda y decide quién vive y muere. No es solo una facción, es un Estado dentro del Estado. Y fue contra ese poder que Río decidió ir a la guerra aquel día. Pero cuando el enemigo se infiltra en cada esquina, cada callejón y cada pantalla de celular, ¿se puede realmente ganar? 7. El balance. Cifras asustan. Cuando el tiroteo cesó y el humo se disipó, solo quedaron el silencio y las cifras. Y son brutales. Hubo al menos 121 muertos, el mayor número en una operación policial en la historia de Río. Entre ellos, 4 policías, decenas de sospechosos y algunos que estaban en el lugar y momento equivocados. Más de 100 autobuses y camiones quemados, 91 fusiles, 200 kilos de droga y más de 100 personas arrestadas. Cada número parece solo un dato, pero tras ellos hay historias, familias y vidas destrozadas. Y lo más curioso es que hasta las cifras generaron disputas. Algunos organismos hablan de 80 detenidos, otros de 113. El recuento cambia según el balance diario y la definición de sospechosos varía según quien lo cuente. Porque en Río, hasta los números necesitan escolta. Pero un dato es indiscutible. Fue una de las operaciones más letales en tiempos de paz. Un día en que la ciudad se hizo estadística y el mundo entero se detuvo a ver. El gobierno llamó al resultado victoria del Estado. Parte de la prensa lo consideró masacre. Y la población se dividió entre aplausos e indignación. Para el gobierno era un golpe certero contra el crimen organizado. Para quien perdió a alguien, era solo otra guerra librada con los mismos de siempre muriendo en los mismos lugares. Y en medio de este campo minado de versiones, una pregunta resonaba. ¿Cuántas veces más necesitará vencer Río para finalmente dejar de sangrar? 8. ¿Qué piensa la gente? Al día siguiente de la operación, Río amaneció dividido. Por un lado, aplausos. Por el otro, indignación. Y en medio de todo, un país entero intentando entender si la operación fue justicia o venganza. Una encuesta de Genial Quest mostró que el 64% de la población del estado de Río de Janeiro aprobó la acción policial. Entre los hombres, esa cifra asciende a casi el 80%, es decir, la mayoría respaldó el tiroteo. Y no fue solo gente de la élite o de fuera de las comunidades, no. Encuestas paralelas mostraron que hasta en las favelas, las que más sufren con el fuego cruzado, la aprobación supera el 80%. Para quien allí vive es simple. Al menos un día dormimos sin disparos. Quien vive con miedo décadas, acaba aceptando la guerra como solución. Cuando el Estado se ausenta todo el año y solo aparece con helicópteros y blindados, el sonido del fusil se vuelve un alivio. Es triste, pero es real. Pero hay un detalle, el apoyo cambia de color político. El estudio reveló que el 93% de votantes de derecha y el 92% de conservadores no bolsonaristas apoyaron la operación. Entre votantes de izquierda, el escenario se invirtió. El 59% de lulistas la desaprobó, y entre los más ideológicos, esa cifra supera el 70%. Es decir, hasta los disparos se sumaron a esta guerra cultural. La aprobación del gobernador Claudio Castro subió 10 puntos justo después de la operación, llegando al 53%. Mientras tanto, la desaprobación del gobierno federal aumentó entre los cariocas,
más de la mitad, afirmó que Brasilia no ayuda a los estados contra el crimen organizado. La operación se volvió un termómetro de la confianza en la fuerza. Quienes aplauden dicen que el Estado finalmente reaccionó. Los críticos dicen que el Estado perdió el control. En el fondo, ambos tienen razón. Lo que Río vivió aquel día fue un reflejo de Brasil, un país cansado de la violencia que confunde justicia con castigo. Y si el pueblo aplaude la muerte, es que la esperanza ya murió. 9. La presión internacional. Mientras aquí en Brasil muchos celebraban el golpe al crimen, fuera el clima era distinto. La ONU, horrorizada por la operación, pidió investigación independiente. Diarios del mundo usaron la misma palabra: masacre. De repente, Río, conocida afuera como ciudad maravillosa, fue noticia como la ciudad más letal del mundo en paz. Y la pregunta que resonó fuera fue directa: ¿fue una operación policial o una guerra civil no declarada? El detalle curioso: esta operación ocurrió días antes de que Río fuera sede del G40, un evento internacional sobre medio ambiente y sostenibilidad, con líderes mundiales y hasta el príncipe William desfilando por aquí. ¿Coincidencia? Es difícil de creer. Río suele hacer una limpieza justo antes de grandes eventos. Así fue en las Olimpiadas, el G25 y la cumbre BRICS. Parece que siempre que hay una visita importante, el gobierno decide organizar la caza, pero con balas. El gobernador Castro defendió la guerra contra el narcoterrorismo. Y esa frase pegó, salió en todos los periódicos. Para unos fue valentía, para otros fue marketing con olor a pólvora. Pero en el fondo, el debate es distinto. Río es un laboratorio de seguridad pública y el mundo está mirando. Cada operación es más cara, tecnológica, cinematográfica, pero el resultado es el mismo. El crimen vuelve, el morro llora y Río repite la historia. ¿Y la ironía? Mientras las autoridades hablaban de futuro sostenible en el evento internacional, el resto de la ciudad todavía olía a pólvora. Río sigue siendo hermoso, pero en el extranjero ya nadie está seguro de si sigue siendo una ciudad viva o una ciudad en guerra. Al día siguiente, Río amaneció en silencio, pero los que aquí viven saben que no es paz, sino un intervalo bélico. Las calles aún olían a pólvora, las paredes estaban marcadas por las balas y la gente intentando seguir con la vida como si nada hubiera pasado. El gobierno lo llamó victoria, y en parte lo fue. Fusiles, líderes, territorio recuperado. ¿Y después? ¿Quién se queda para asegurar que el crimen no regrese? Río no solo precisa blindados, necesita presencia, escuelas, luz, policía que llegue antes, no después. El pueblo busca paz, no sobrevivir con miedo. El carioca está cansado, pero no se ha rendido. La ciudad que alguna vez fue símbolo de alegría, hoy es símbolo de resistencia. No por rendirse, sino por luchar aún para no perder la fe. Al final, Río es el espejo de Brasil, un país que se acostumbró a la violencia, pero que aún sueña con el bien. Y te lo pregunto, ¿fue justicia o solo un episodio más de esta misma guerra? Comenta qué piensas y comparte este video con quienes también creen que bandido bueno es bandido preso, aunque sea bajo tierra. ¿Entendiste, verdad? Y no dejes de ver el video que aparece en la pantalla para saber mucho más. Gracias, gente, y hasta luego.